Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo R005 de este curso básico de refrigeración y ya nos vamos a adentrar a la refrigeración como tal. Ya hablamos de los temas de los fundamentos básicos de la electricidad, ahora vamos con la refrigeración. ¿Qué es la refrigeración? Bueno, la refrigeración es un proceso que consiste en intercambiar calor, en reducir el calor de un cuerpo o de un espacio. ¿Dónde se aplica la refrigeración? La refrigeración se aplica en la climatización de los espacios cerrados, en la conservación de los alimentos. También se aplica en los procesos industriales, donde tengamos que mantener un proceso en una temperatura constante. Hay infinidades de procesos en los cuales debemos mantener las temperaturas. Los nosocomios también mantenemos la temperatura. Por ejemplo, en un quirófano debemos mantener la temperatura del quirófano para que no proliferen bacterias en esa zona de quirófano donde se va a realizar una cirugía. Entonces eso ya entra en el ámbito de la climatización de espacios, ¿verdad? En los procesos industriales, en la refrigeración de los alimentos y también en los motores de combustión interna. Los motores de combustión interna, bien sea su vehículo, se aplica el principio de la refrigeración para mantener el bloque del motor a una temperatura el cual no se vaya a fundir ni degradar los materiales que componen el motor. Ahora bien, amigos, el ciclo frigorífico. Para hablar de procesos de climatización, para ello, para climatizar los espacios, la conservación de alimentos y todo lo demás, la industria, debemos conocer el ciclo de la refrigeración, que es el ciclo frigorífico. Este que vemos aquí, amigos. El ciclo frigorífico está constituido en la actualidad por un compresor, el refrigerante. En este caso vamos a hablar de la refrigeración doméstica. El refrigerante en este caso es un gas. El refrigerante que está contenido en todo este ciclo frigorífico es un gas. ¿Y por qué digo que en la actualidad este ciclo frigorífico se basa en la actualidad? Porque antes el ciclo frigorífico no tenía un compresor. Entonces su proceso era diferente. En este caso el ciclo frigorífico está constituido por un compresor, una unidad condensadora, una válvula de expansión o tubo capilar y un evaporador. ¿En qué consiste el ciclo frigorífico? En transportar ese gas refrigerante y modificar sus condiciones para que cuando llegue al evaporador pueda intercambiar calor con el medio al cual queramos refrigerar. El ciclo frigorífico lo vamos a hablar más adelante, vamos a explicarlo a detalle, pero cada componente del ciclo frigorífico tiene una función. ¿Cuál es la función del compresor? Comprimir el gas refrigerante e impulsarlo de esta manera, en este sentido, y al comprimir un gas, él aumenta su temperatura, alta temperatura, y aumenta su presión, alta presión. Entonces este gas refrigerante sale expedido del compresor comprimido a alta presión y alta temperatura. Luego pasa por la unidad condensadora y la unidad condensadora lo que nos ayuda es a disminuir esa temperatura a la cual salió el gas refrigerante. Una vez que el gas refrigerante llega a esta zona, llega a alta presión y a menor temperatura de la que salió. ¿Por qué? Porque ha cedido temperatura al ambiente. Hubo un intercambio de calor en la unidad condensadora, que es la que nos permite reducir la temperatura de ese gas refrigerante que está circulando por allí. ¿Cuál es la unidad condensadora? Bueno, en los aires acondicionados es la parte externa donde se encuentra el compresor, y en las neveras es la parrilla que vemos detrás de ella. Esa parrilla que genera calor, que muchos
aplican la mala práctica de colocar la ropa cuando está húmeda para que se le seque. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Mejoraría el ciclo frigorífico cuando está húmeda, pero una vez que se seca la camisa, empeoraría el ciclo frigorífico. Pero eso lo hablaremos más adelante. Aquí vamos a explicar sobre el ciclo frigorífico. Sale el gas refrigerante a alta presión, alta temperatura, pasa por la unidad condensadora, sigue a alta presión, pero con menor temperatura, y una vez que llega a la válvula de expansión o tubo capilar, en el caso de las neveras domésticas, en la inmensa mayoría nos vamos a encontrar con tubos capilares. Esos tubos capilares son unos tubos que tienen unos diámetros de 0.3 milímetros aproximadamente, siempre varía dependiendo de la capacidad del compresor, y él lo que nos va a permitir es reducir la presión de ese gas. Una vez que la temperatura ha disminuido, este gas que está a alta presión está en fase líquida. El compresor comprime en fase gaseosa, entra en fase gaseosa, sale a alta presión, alta temperatura en fase gaseosa. Una vez que pasa por el condensador, sale a alta presión, baja, menor temperatura y en fase líquida. Una vez que llega la válvula de expansión o tubo capilar, de fase líquida comienza su camino hacia el evaporador, donde comienza a evaporarse. Esa expansión que se genera aquí hace que ese gas refrigerante que estaba en fase líquida comience a pasar a cambiar de estado a fase gaseosa. En ese proceso que va pasando por aquí a baja presión, él comienza a evaporar y comienza a intercambiar el calor. Este evaporador está en la nevera. Si vamos a dar el ejemplo de la nevera, este ciclo frigorífico en una nevera, este evaporador está en la parte de la nevera. Y comienza a intercambiar el calor con este espacio que queremos refrigerar. En el caso de la nevera es el espacio interno de la nevera que queremos refrigerar. Y una vez llega a esta zona, llega en fase gaseosa, porque en fase líquida, al caer la presión, comienza el intercambio de calor y se comienza de fase líquida a fase gaseosa y llega al compresor en fase gaseosa. Más adelante explicaremos con más detalle qué acontece si este gas refrigerante no cumple su ciclo correctamente por muchos desbalances que pudieran haber en el sistema, como exceso de refrigerante o demás, y que comienza a llegar en fase líquida. ¿Cuáles son los problemas que acarrea que ese gas refrigerante llegue en fase líquida a la succión del compresor? Pero en esta oportunidad, para no extendernos, estamos hablando es del ciclo frigorífico. El ciclo frigorífico cumple la función de intercambiar calor para poder así refrigerar, conservar los alimentos, refrigerar, climatizar un espacio, entre otras cosas. Ya una vez conociendo el ciclo frigorífico, necesitamos saber que como técnicos de refrigeración, futuros técnicos de refrigeración, todos los ciclos frigoríficos trabajan con gases. Y debemos entender que existen normativas y entes que cuidan el medio ambiente y que son responsables de proteger la capa de ozono y de eliminar los gases que ocasionan el calentamiento global. Las organizaciones que ya antes mencioné en capítulos anteriores son la ONUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y en mi país, el ente que se encarga de hacer cumplir las normas que se establecieron en la ONUDI es Fondoin. Pueden ver su logo. Fondoin es la organización que se encarga aquí en Venezuela de adiestrar a los técnicos de refrigeración, de certificar a los técnicos de refrigeración y también de certificar a los instructores que van a divulgar el mensaje de protección al medio ambiente. ¿Por qué razón? Bueno, porque existen diferentes tipos de gases, los cuales usted, mi persona y todos los que están viendo este curso y todos los que quieran iniciarse en el campo de la refrigeración van a conocer. ¿Quién es la ONUDI? La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Bueno, como su nombre lo indica, son naciones que se unieron para tener convenios, para hacer convenios que sean amigables con el medio ambiente.
Y uno de los protocolos que hicieron en esa organización fue el protocolo de Montreal, y el protocolo de Kioto. Vamos a hablar muy por encima, pero el protocolo de Montreal se encargó de identificar y colocarle fecha de eliminación de los gases refrigerantes que contenían cloro. ¿Por qué razón? Esos gases que contienen cloro destruyen la capa de ozono. Para entender un poco más los protocolos que hicieron en esa Organización de Naciones Unidas, tenemos que entender que el planeta Tierra está rodeado por una capa que se encuentra a entre 15 kilómetros y 45 kilómetros de la Tierra. Esta capa que está aquí, si vemos toda esta capa que está aquí, está entre 15 y 45 kilómetros de la Tierra. Si vemos aquí la Tierra, y esa capa de ozono tiene la función de filtrar los rayos UVB. Esos rayos que emite la radiación solar, valga la redundancia, son filtrados en su totalidad por la capa de ozono. Los gases refrigerantes destruyen la capa de ozono. Ciertos gases refrigerantes, como el R12, destruyen la capa de ozono. ¿Por qué? Porque contiene cloro. Y una molécula de cloro destruye 10.000 moléculas de ozono. Entonces, un átomo de cloro destruye 10.000 moléculas de cloro. Y es por ello que esas naciones se unieron para eliminar todos esos refrigerantes que tienen cloro, y el protocolo de Kioto, más adelante, fue un protocolo que se dedicó a entender que no solo existe el problema del daño a la capa de ozono, sino que también existen gases refrigerantes que contribuyen al calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es que una vez todos los rayos, porque la radiación solar está constituida en los rayos UVA, UVB y UVC. La capa de ozono filtra los rayos UVB, y los UVA y los UVC siguen emitiendo energía térmica hacia la Tierra, y esa energía térmica necesita salir. Pero si nosotros contaminamos nuestro ecosistema con los gases refrigerantes que ocasionan un efecto invernadero, los gases se quedan atrapados en esta atmósfera, generan otra capa, entonces la radiación solar que necesita salir, que choca aquí con la Tierra, absorbe, y la Tierra genera también una carga térmica que tiene que salir, lo que hace es rebotar con esa capa de gases refrigerantes que contribuye al calentamiento global, y eso incrementa la temperatura. Por ende, incrementa los deshielos en los glaciales, en el polo norte, en el polo sur, y por esa razón existen esos cambios climáticos, lluvias repentinas, desbordamientos de ríos y muchas consecuencias más. Y es por eso que todos los países en esta institución, la ONUDI, están constituidos, 197 países están ratificados, en los cuales Venezuela, que es el caso donde yo vivo, está ratificado y está comprometido con el mundo para eliminar los gases que dañan que son agotadores, las sustancias que son agotadores de la capa de ozono, y de reducir el consumo de los gases refrigerantes que contribuyen al calentamiento global. ¿Quiénes son esos gases? Bueno, voy a hablar de los gases que nos vamos a encontrar. En la mayoría de los casos, nosotros que estamos iniciando la refrigeración, nos vamos a encontrar con diferentes gases. Ya el R12, como ya les comenté, que es alto, que contiene alto contenido en cloro, fue eliminado en el año 2010. Ya en el 2010 ya ese gas dejó de ser producido y vendido y demás. Es ilegal poseer gas R12.
por supuesto que nos vamos a encontrar con ese tipo de equipos que contienen gas R12 y en ese caso nosotros tendríamos que realizar un cambio de compresor, cambio de aceite, muchas cosas más, recuperar ese gas y entregarlos a los entes que están encargados de destruir ese gas. El R12, un dato curioso, es que a 150 grados se convierte en gas mostaza. Gas mostaza es el gas que fue implementado en la Segunda Guerra Mundial en la parte de la guerra química y fue muy dañino y ocasionó muchas muertes, ¿verdad? Ese es un dato curioso de este gas. Nos vamos a encontrar, el sustituto de este R12 es el R134A. Este gas no destruye la capa de ozono, pero sí contribuye con los gases de efecto invernadero. Y en la parte de aires acondicionados nos vamos a encontrar con el R22, que no daña la capa de ozono tanto como el R12 y contribuye con el gases de efecto invernadero. Y otros gases más fueron saliendo al mercado como el R410A, el R410A y toda la serie que comienza por el número 4. Ojo, que comienza, no que contenga el número 4, porque el R134A contiene un número 4 y no nos podemos equivocar. Los que comienzan con el número 4 son sustancias zeotrópicas. ¿Qué son las sustancias zeotrópicas? Bueno, son las sustancias que están constituidas por dos gases refrigerantes que tienen diferentes puntos de ebullición y entonces, por ejemplo, si tenemos un cilindro del gas refrigerante 410A, tenemos un 60-40, un 60% de un gas y un 40% de otro, y por tal motivo, estos tipos de gases que comienzan con el número 4, que son sustancias zeotrópicas, se tienen que suministrar a un sistema frigorífico, a un ciclo frigorífico, a un sistema de refrigeración en su fase líquida. Porque al suministrar este gas en fase líquida, estamos garantizando de que el gas esté en las condiciones idóneas, que tenga el porcentaje 60-40. Si lo hacemos en forma gaseosa, como hay un gas que es más volátil que el otro, va a agregar más gas de uno que de otro. Entonces el sistema no va a funcionar. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos de aire acondicionado, casi que en los últimos capítulos, donde hablaremos de qué vamos a hacer cuando nos toque atender una falla de una fuga de refrigerante de este tipo de gas R410A. Estos son algunos de los gases que nos vamos a encontrar en el mercado y gracias a esta unión, a esta ratificación de estos 197 países, se están implementando los gases hidrocarburos. Estos gases hidrocarburos, los más comunes son el R600A y el R290. Uno es isobutano y el otro es propano. El R290 es el propano. Estos gases, ya ahora en el mercado, cuando usted va a comprar una nevera, un aire acondicionado, es muy común en las refrigeradores domésticos que nos encontremos con el R600A y el R290, ya que son sustitutos del R134, que es muy común en las neveras. Hoy en día, usted va a atender una falla y en la mayoría de los casos, el R134 es el gas idóneo para esas neveras, pero el sustituto ahora es el R290 de este R174A, que es amigable con la capa de ozono, pero contribuye con los gases de efecto invernadero. En cambio, estos gases refrigerantes, hidrocarburos, son amigables con la capa de ozono y no contribuyen, o sea, en el calentamiento global es mínima la contribución a los gases de efecto invernadero que hacen el calentamiento global. Es por ello que debemos conocer todos estos gases para cuando nos adentremos a la refrigeración, sepamos con qué gases nos estamos adentrando, pues, con qué gases estamos tratando. El propano y el isobutano son gases hidrocarburos que el lubricante que utilizan estos gases es mineral, o sea, tiene muchas ventajas. Hay muchas ventajas con estos gases,
ya que los gases sintéticos, estos gases que fueron creados, son gases los cuales ameritan un sistema de lubricación sintético. Son sustancias hidroscópicas, muy hidroscópicas, que entonces absorben mucha humedad y eso nos trae muchos problemas a la hora de intervenir un equipo, y si no contamos con las herramientas adecuadas, no es recomendable hacer intervenciones de ese tipo, porque nosotros estamos haciendo un curso de buenas prácticas de refrigeración donde vamos a explicar cuáles son los procedimientos correctos para poder hacer una intervención de un equipo, de un sistema frigorífico, de la mejor manera, y de que de esa intervención haya sido adecuada, y también de que sea amigable con el medio ambiente, porque no podemos expedir esos gases deliberadamente al ambiente. Debemos recuperarlos, almacenarlos, reutilizarlos, y en casos de gases como el R12, entregarlos a las instituciones competentes para su eliminación. Bueno amigos, espero que les haya sido útil este capítulo y los invito a que sigan viendo, que sigan observando todos los capítulos que vienen a continuación, para que se sigan nutriendo de información para luego comenzar en la materia como tal de la refrigeración, las prácticas y demás. No se olviden de suscribirse y darle un like a este video y compartirlo con sus colegas y amigos.